Si no les importa, vamos a continuar la sesión. Vayan tomando asiento. Lo voy a apagar porque es que no van a dejar la fenomenal. Bueno, vamos a iniciar la sesión de ponencias y luego un pequeño turno de comunicaciones. Mi nombre es José Luis Mosquera Miller, soy el jefe de servicio de los territoriales de Badajoz de Cultura y coordino toda la arqueología de la región. Antes de nada, sí me gustaría, de parte de la Directora General de Patrimonio Cultural, que no puede asistir, aplaudir esta iniciativa, una iniciativa que desde el punto de vista del departamento que ella dirige es sumamente importante. Los caminos, bien sean bélicos, religiosos, comerciales, del tipo que sean, siempre han articulado el patrimonio y son el santo y seña para que algunos de los programas que se están haciendo desde la Consejería de Educación y Cultura arbitren esa articulación y nos permitan, en cierta medida, seleccionar unos proyectos frente a otros. Me cabe el honor que la primera comunicación la de Miguel Alba Calzado, porque es un pacense, badajocense, que bueno, está muy ligado a mi vida, entre otras razones porque hemos hecho una andadura muy grande, un peregrinaje en la arqueología regional, a veces duro y a veces, bueno, pues tranquilo, como todo peregrinar, en este caso en la vida laboral. Miguel, como decía, es natural de Badajoz, fue alumno de la Universidad de Extremadura, donde se licenció, y que ha trabajado en multitud de lugares. En ese sentido también otro gran peregrino. Pero principalmente su labor esencial la ha hecho y la está haciendo, y espero y deseo que la siga haciendo durante muchísimo tiempo, en Mérida. En primer lugar lo hizo en el antiguo patronato de la Ciudad Monumental y después en el actual consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Actualmente es el director científico de esa institución, pero en su dilatadísimo currículum, sobre todo un dilatadísimo currículum de campo, porque quizás sea de los mejores arqueólogos de campo que podamos ofrecer en Extremadura al resto de la comunidad científica, está el haber dirigido las excavaciones de Morería, donde actualmente se asienta buena parte de las consejerías de la comunidad autónoma, y también participar y ser codirector como decía Jesús Sánchez Adalí, en uno de los enclaves patrimoniales más importantes de la península, por su singularidad, en primer lugar, y por su complejidad, en segundo lugar, que es la Alcazaba de Mérida. Ha excavado con diversos equipos en diversas provincias españolas, pero quizá ha estado mucho tiempo trabajando con Luis Caballero de Zoreda en la Basílica de Melque, en la Basílica de Santa Eulalia en Mérida, fuera de nuestras fronteras también en Túsculo, en Italia, y poco a poco él ha ido perfilando su línea de investigación hacia este mundo
nebuloso, hasta hace bien poco bastante oscuro, que era el mundo del siglo VII, VIII y IX. Y Miguel pues se centra en ese mundo. Y es precisamente sobre ese mundo sobre el que nos va a hablar él y Isaac Sastre de Diego. No sé si los dos seguidos o por separado. ¿Lo hacéis por separado o seguido? ¿A la limón, como los toreros, o...? Es separado, pero si quieres proceder a su presentación... Bueno, como forman un tándem indisoluble, Isaac Sastre de Diego es otro de estos fichajes, deportivamente hablando, que Mérida ha tenido recientemente. Es licenciado en Historia de Arte y doctor en Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid. Lo hemos lanzado fuera de nuestra frontera y estuvo dando clases en la Universidad de Oxford, contratado por el CECIT, y como no, también pasó por esa gran escuela de arqueólogos que es la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma. Ha trabajado en el consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, que es una gran escuela de arqueólogos, y también en el mundo duro, muy duro mundo de la arqueología dentro de la empresa privada. Ha trabajado para empresas como Trasatec y otras muchos, pero en proyectos muy curiosos e importantes como el de las construcciones romanas de Mérida o la excavación del pontón Seseña en Toledo. También, como Miguel, ha ido orientando su línea de investigación hacia el mundo tardoantiguo y altomedieval y, bueno, en su producción bibliográfica destaca un libro que fue patrocinada por esta casa, por la Asamblea de Extremadura, sobre los primeros edificios cristianos de Extremadura, Caelum in Terra. Son dos personas que para mí han sido magíster, son maestros para mí, pero también son maestros en lo que se llama la amistad. Así que no puedo nada más que cederle las palabras a unos amigos. Pues trae. Muchas gracias, José Luis. Bien, en primer lugar, buenas tardes a todos y dar las gracias a la organización por haber contado con nosotros en representación del consorcio, concretamente para hablar de Mérida, en mi caso, y en el caso de Isaac, de otras partes de Extremadura. Hoy en la prensa regional viene un artículo de Diego Muñoz Hidalgo que utiliza la metáfora de un árbol para explicar esta vía, la vía que llamamos mozárabe, de forma que cada uno de los puntos de Andalucía serían como las raíces que confluyen en Mérida, que a partir del cual sería el tronco que se desarrolla con la Vía de la Plata hasta llegar a Santiago de Compostela. También utiliza el símil de un pilar, de un puente, Mérida como un puente dentro de esa vía. En estos 20 minutos de los que disponemos vamos a intentar exponer por qué Mérida no es un punto más en este itinerario. ¿Por qué debe ser una parada obligada? No un punto de paso, sino una parada obligada. De alguna manera, para entendernos, sería el equivalente. Lo que Oviedo es para el Camino de Santiago, vendría a ser Mérida para este Camino del Sur. Y empezamos con esta imagen donde se ve cómo confluye esa inflexión que hace la vía que viene desde Medellín, atravesando toda la zona de La Serena, cómo llega hasta Mérida, y luego esa vía otra del norte, la Vía de la Plata, y en medio, en ese punto de información, tenemos la Basílica de Santa Eulalia. Y luego una imagen de lo que es la Vía de la Plata, la vía romana. Están viendo un tramo en las inmediaciones de Mérida, de la vía que se conserva perfectamente, una vía que nunca estuvo empedrada, por cierto, pero si quieren luego podemos hablar de eso, que presentaba ese mismo aspecto, esas mismas superficies que todavía siguen en funcionamiento, siguen en uso. Los orígenes del cristianismo en esta ciudad son muy antiguos. Ya en el siglo III se habla, o sea, conocemos a un obispo, o sea, ya está organizada la iglesia emeritense, pero tenemos también tenemos la figura histórica esencial de Eulalia de Mérida, y tenemos restos arqueológicos también de sumo interés, como es esta cisterna, que esta tarde en el itinerario intentaremos acercarnos, esta cisterna de una casa romana que fue habilitada como lugar de culto en época de persecución. Y lo sabemos porque los alarifes que hicieron esta obra, que abrieron esa puerta en la cisterna,
hicieron simbología cristiana. Esto está excavado por un compañero, un arqueólogo llamado Eras, y en el fondo de esta cisterna apareció un crismón, que es ese anagrama de Cristo y que ha justificado la integración dentro de esa sala, de la sala de Cumanus, como lo están viendo. Este es el documento arqueológico que tenemos más antiguo en la península, de una domus ecclesia, un lugar donde se reúnen los cristianos para oficiar. En cuanto a Mérida, como capital de la Lusitania, también en época tardorromana organiza todo el territorio, todos estos obispados que aparecen, que vemos ahí, que luego se perpetúan en época visigoda, y que no será hasta el concilio del 666, que precisamente además se celebra aquí en Mérida, cuando restituye, restándole aquellos obispados que todavía estaban en manos de los suevos al norte, es cuando se restituye todo lo que había sido la provincia eclesiástica. Pero luego hay una vinculación también muy directa con el Camino de Santiago. Hay que recordar, no obstante, que sería a finales del siglo VIII, principios del IX, ¿no? Se habla de la fecha del 813 como posible localización del sepulcro de Santiago de Compostela, y que luego no será hasta el 828-830 cuando Alfonso II construye la iglesia. Bueno, pues en estos mismos momentos en Mérida hay una serie de problemas, sobre todo con Córdoba, de agitaciones, de conflictos, y esto va a repercutir en el Camino de Santiago desde el momento en que las reliquias de Santa Eulalia pasan a Oviedo. Por eso, al entrar en la catedral, la primera capilla está dedicada a Santa Eulalia, y la silla arzobispal se traslada provisionalmente a Santiago de Compostela, que ha sido el Papa Wojtyla el que la ha devuelto recientemente, compartiéndola ahora con Badajoz, con el Obispado de Badajoz. Es por eso por lo que con esta profunda tradición en Mérida contamos con la mayor colección de plástica, de arte de época visigoda, también de toréutica, colecciones de numismática de esta época. Mérida es la que tiene, que además acuña moneda también. La mayor colección epigráfica de este momento también lo tiene Mérida, y todo esto engrosa lo que es la colección visigoda, que algún día será el futuro Museo Visigodo, que esperemos que se pueda hacer en breve. Bueno, pues como decía, hay un elemento clave que es Santa Eulalia. Y esto se materializa, somos arqueólogos, en la construcción de una basílica en el siglo V, donde se hicieron excavaciones pensando si podían aparecer restos de la misma, y como en su día comentó el obispo, la reliquia es el propio templo, y es que todavía está en pie. Es decir, aquí no estamos hablando de lugares que con posterioridad se piensa que se defiende que. Son lugares con un sentido sagrado desde el Bajo Imperio. Entonces, toda esa parte que ven en la imagen del medio, aunque esta tarde vamos a hacer la visita, pero si por alguno no puede acompañar, de la imagen del medio, el ábside de la iglesia de época visigoda todavía sigue en pie, con el arranque de las capillas laterales. Tenemos el testimonio de la cripta de los obispos, de la cual nos habla la vida de los santos padres de Mérida. Para esta época, que son siglos oscuros, en otros sitios no hay fuentes escritas, para el caso de Mérida sí. Tenemos una obra de los siglos VI y VII donde nos está hablando de cómo era Mérida en aquella época. Nos está hablando de esta cripta que ha aparecido, y esa es la planta de la iglesia, que pueden ver en la parte de arriba, una planta un tanto extraña, ¿no?, en cuanto a su cabecera, muy desarrollada, porque abarcaba el primer edificio martirial dedicado a Santa Eulalia. Ese punto azul indica un pozo que ha aparecido ahí, que aparecieron materiales de época musulmana, y servía para argumentar la posible desaparición litúrgica de Santa Eulalia en el siglo IX. Pero hay que decir que todas las iglesias antiguas de esta época es normal que tengan pozo, y es porque se utilizan como último refugio, como lugar donde defenderse en caso de intranquilidad, ¿no?, en caso de violencia, como Santa María de Melque, por ejemplo, que también tiene un pozo. Lo cierto es que esta iglesia se mantuvo en pie, y en el siglo XIII lo que hacen los leoneses es restaurarla, pero manteniendo partes originales. Por eso lo que tenemos en la actualidad es la suma
de un proceso constructivo de distintas épocas, pero bueno, tenemos la iglesia visigoda en pie mayor de la península de Hispania. Y también han aparecido algunas piezas asociadas a la plástica ya en la etapa musulmán, es decir, que los cristianos seguían renovando y seguían aportando plástica, arte, a elementos a esta iglesia, como es esa pieza que ven en la parte de abajo. También se hicieron unas excavaciones en sus inmediaciones de la basílica. Están viendo la basílica desde vista aérea. A su izquierda, donde están indicadas esas flechas amarillas, y ahí aparecieron unos muros de pobre factura de tipo doméstico. Sabemos que en época visigoda, en torno a la basílica, era un complejo, había monasterios, escuelas, había una serie de edificios anexos a este complejo. No solamente era una basílica, extramuros, y aparecen restos de viviendas que, por la secuencia, perfectamente pudieran corresponder con un barrio mozárabe ya creado extramuros en torno a esta basílica. Hay un texto clave dentro de las vidas de los Santos Padres de Mérida que creo que revela la importancia de este lugar como principal punto de peregrinaje antes de Santiago de Compostela, es decir, en lo que fue la etapa tardorromana y la etapa visigoda, que es como termina esta obra que hemos dicho que sería de época visigoda. Y como están un poco alejados, le leo una de las dos versiones de la traducción del latín. Cristo ofrece cada día, en Santa Eulalia, Cristo ofrece cada día tanta gracia de su copiosa piedad que cualquiera que se vea atormentado por cualquier enfermedad o afligido por cualquier pena, inmediatamente, tan pronto como haya invocado de todo corazón al divino nombre, sintiendo apartadas de sí todas las enfermedades por mediación divina y expulsadas todas las manchas, sano y alegre alcanza la deseada salud por la gracia de Dios. Es decir, que el que peregrinaba a Santa Eulalia por problemas espirituales o de tipo de salud físico, le eran curados. Tenemos otro testimonio muy importante, que es el Hospital de Peregrinos, el Senodoquium, que se ha identificado con este edificio, que también veremos esta tarde. Apareció una pieza in situ, una de esas pilastras, que luego vamos a ver también en la Alcazaba de Mérida, reutilizada, ¿no?, de cuando este edificio en el siglo IX, al parecer, habría sido amortizado. Las vidas de los Santos Padres de Mérida nos hablan de otras iglesias que hay dentro de la ciudad, en las inmediaciones y fuera de esta. Y otras han aparecido gracias a la arqueología. Hay un autor del siglo XVII donde también nos da pistas de la existencia de estas iglesias. Ahí ven, a partir del puente, como todavía en la actualidad se reconoce la prolongación de las dos vías principales, el Decumanum Máximo y el Cardo Máximo, el reticulado urbano de la ciudad, y donde se emplazaría la iglesia de San Andrés, como nos dice Moreno de Vargas, la de Santiago, al norte, y en la zona de la actual plaza, la catedral, el palacio del obispo, del arzobispo, como nos dice el concilio del 666, que es la primera vez que se utiliza esta palabra, y el baptisterio dedicado a San Juan Bautista, que sabemos que estaba anexo, que formaba parte todo de la catedral de este momento. Catedral que seguiría al menos en los primeros siglos vigente, ¿no?, para el culto cristiano. Es aquí donde se propone la actual Santa María, que también es posible que a su vez esté cristianizando lo que había sido la mezquita Aljama y a su vez la catedral de época visigoda. Del palacio del arzobispo, lo que nos dice en la vida de los Santos Padres de Mérida es que debe ser un edificio imponente, muy extenso y alto, habla de una altura, o sea, debía identificarse en el paisaje urbano de Mérida, y de una riqueza en mármoles, en la profusión de la utilización de estos mármoles. Aquí vemos algunas piezas que pueden estar relacionadas con ese palacio. San Andrés, que vemos ahí marcado en amarillo, en ese solar, en las excavaciones de Santo Domingo, realizadas por Santiago Feijó, identificó un edificio de época visigoda con tumbas de cistas en su entorno, que coinciden con esa línea y se mete por debajo de esos inmuebles, que es un edificio de culto también de este momento. Abajo, Fabián Lavado, compañero del consorcio, nos daba a conocer este interesantísimo grabado hecho por un escocés en la guerra de Independencia, donde se ve muy próximo al puente lo que sería Nuestra Señora del Loreto, posiblemente, según la vida de los Santos Padres, Santa Lucrecia, como viene en fuente. Hay otras iglesias, como son las de San Fausto, San Cipriano, San Lorenzo, que las conocemos por el texto que hemos comentado de época visigoda, pero que todavía la arqueología no las ha podido detectar.
En el entorno de esa Nuestra Señora del Loreto, que desaparece en el siglo XVIII, dado su estado de ruina, nosotros lo que hemos hecho ha sido excavar más de una veintena de tumbas de esta misma época. Otro edificio, el de Santiago, hay que ponerlo en relación. Bueno, Moreno de Vargas, este autor del 17, que se equivoca muy pocas veces, nos habla que la cabecera debía ser de época visigoda, lo mismo que dice para Santa Eulalia, por cierto, y allí atina. Este edificio también ha desaparecido, pero hay que ponerlo en relación con tumbas también de este mismo tipo que llamamos de época visigoda, no son de cistas, tumbas cristianas que están en el entorno de la zona del Parador, y las columnas del Parador también, que son columnas romanas adaptadas para la construcción y que a su vez están llenas de epígrafes del siglo IX, que no se sabe si son de un edificio cristiano que se utiliza como cárcel, y luego los árabes hacen allí este tipo de ruegos, de plegarias. Otro edificio es Casa Herrera, que no sabemos la vocación que tuvo, no sabemos la vocación que tuvo, pero también, y de la cual nos hablará Isaac, no me voy a detener, simplemente decirle que sabemos que está vigente todavía en el siglo IX, y en las columnas de mármol, romanos reutilizados, aparecen epígrafes también árabes, pero que estuvo todavía en pie hasta al menos el siglo IX. Como digo, de esta época tenemos testimonios de las sepulturas, que no siempre están en relación a los lugares de culto, a las iglesias, a veces también están en los caminos, que son esos puntos azules que ven marcados en el plano de este tipo de sepultura que intenta preservar el cuerpo. Y otros testimonios que tenemos de esta época importantísimos son las murallas de la ciudad. Mérida sigue siendo una ciudad amurallada, y de hecho, a cobijo de estas formidables defensas, se rebelará constantemente contra Córdoba. Ahí vemos la muralla fundacional romana, la que se levanta en época de Augusto, la que se levanta en el siglo V, pero que en esta época todavía siguen en pie, y que finalmente serán destruidas en tiempos de Abderramán II. O sea, en esta etapa del inicio del comienzo de Santiago de Compostela, las murallas emeritenses serán neutralizadas para que los emeritenses no se rebelen. Tenemos testimonios todavía del pasado romano que seguían en pie, como lo seguimos teniendo en la actualidad, de viviendas que están ocupando lo que habían sido los espacios públicos de la ciudad romana. Esto ya pasa en época visigoda y se perpetúa en la actualidad, de una forma muy distinta de ocupar los inmuebles ya desde época visigoda y que continúan en el siglo VIII y IX, que son los inmuebles romanos, donde se nos había mostrado el poder de Roma. Están viendo ahí un mosaico. Estamos ahora mismo sobre una casa romana, por cierto, que se convierten en casas de vecinos, donde se desarrollan talleres, donde tienen pequeñas granjas, o sea, es una forma muy distinta de vivir en este momento, y simultáneamente los árabes aquí en Mérida están realizando unas construcciones formidables. Ahí tienen como ejemplo cimentaciones de nuevos edificios que se están haciendo en este momento, que identificamos con una arquitectura de corte palacial. Ahí tienen edificios de morería y la reconstrucción que planteamos de cómo pudo haber sido. ¿Ven? No son las típicas construcciones árabes, son todavía construcciones muy alto medievales. Estamos en final del siglo VIII, comienzos del siglo IX. Aquí tienen otro caso, la reutilización del templo de Viena, y en su frente también la creación de otro palacio, junto con la reutilización, insisto, del propio podium del templo para algo residencial importante. Y bueno, pues tenemos una serie de edificios de este tipo que ocupan el perímetro intramuros de la ciudad y los espacios centrales de una arquitectura del poder que está emparentada con lo que simultáneamente también se está haciendo en el norte, en Oviedo, en el reino cristiano, como son Santa María del Naranco, que como saben en realidad es un palacio lugar de caza, o el Palacio de Alfonso II. Bueno, vamos así. Está emparentado, como digo, y que en Mérida tenemos ese rosario de edificios que ha localizado la arqueología de porte monumental, de porte noble. Y por último tendríamos la construcción de la Alcazaba, también simultánea, que viene a romper esa resistencia emeritense, y estratégicamente colocándose en la cabecera del puente. Bueno, ahí ven cómo abraza lo que es la zona del puente, para control de esta principal arteria y de la propia ciudad. Tenemos también la mezquita más antigua de la zona de la Lusitania, que se construye en la propia Alcazaba, ¿de acuerdo? Y bueno, la situación de la Mérida de este momento la refleja muy bien Jesús Sánchez Adelí,
que además tuvo a bien incorporar este plano de la ciudad con los restos verdaderos arqueológicos que han aparecido en la misma, y por eso es una lectura plenamente recomendada, y sobre todo para entender ese difícil equilibrio entre las comunidades, ¿no? Entre la comunidad muladí, entre la comunidad mozárabe, los árabes, ¿no? Otras realidades como los judíos, etcétera, ¿no? Etcétera. Creo que plasma perfectamente bien esa realidad. Por tanto, aunque él no lo ha hecho, aunque él no ha hablado de su libro, es plenamente recomendable. Y por último, terminar con estas imágenes en la idea esa de revivir los espacios, no solamente para conocer, ¿no? Cómo, lo que nos aporta la arqueología, cómo son las cosas, el dato cultural, sino también entender el sentido funcional que tuvieron. Entonces, plenamente recomendable en este sentido que escuchen a la capilla gregoriana del Santísimo Cristo del Calvario en ese rito mozárabe que hacen en Santa Lucía del Trampal, del cual les hablará Isaac Sastre, esta joya que ha llegado hasta nosotros, también de Casa Herrera o de la propia Santa Eulalia, que van a poder ir esta noche. En Casa Herrera sí decirles que se celebra, quien oficia es Jesús Sánchez Adalí, con la coral mozárabe, y se hace este rito recuperado de época visigoda, que es Domenica in Albis, que consiste en el primer fin de semana después de Semana Santa, se hace una pequeña peregrinación hasta Casa Herrera, que está en las inmediaciones de Mérida, y a continuación, bueno, pues se explica el lugar y se oficia, ¿no? Con la gentileza siempre de Jesús, que la verdad es que lo contamos para todos. Así que están, por supuesto, todos invitados, pero verles el próximo año allí, y muchísimas gracias por su atención. Vaya. ¿Algún técnico en la sala? No. Sí. Sí. A ver si hay un abrir como, porque se puede abrir a lo mejor desde una versión más. ¿Qué es? ¿En qué sistema? No, es un PowerPoint, es 2003. ¿Lo traes en un pincho? Sí. A ver si al copiarlo. Bueno, tengo que decir, en este pequeño espacio que se abre por problemas técnicos, que si algo hay que destacar de la labor del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, es precisamente el resucitar el imaginario de una ciudad que había perdido todo referente, como es la ciudad de Mérida. Tanto en el caso de Casa Herrera, con la recuperación de la misa mozárabe, como en el caso de Merita Lúdica, que es una, digamos, fiesta, pero no es una fiesta que tenga que ver nada con ningún carnaval, sino que es una fiesta de recreación de la propia ciudad misma en la época romana, donde todos los ciudadanos se visten de romano, viven los espacios romanos y reaprenden cómo se enterraban, cómo mercadeaban, cómo sentaban jurisprudencia, cómo se articulaban socialmente la ciudad de Mérida en época romana. En ese sentido, apelo a algo que hoy Jesús Sánchez Adalí nos ha, en cierta medida, descubierto o redescubierto para muchos de ustedes que son peregrinos prácticos, no torean de salón, sino que lo hacen como práctica. Y en ese sentido, bueno, creo que también el mundo del peregrinaje, como el caso del consorcio, pues sí debería de recuperar esos imaginarios, y todas estas ciudades y pueblos que están vinculados a alguna peregrinación, o bien también a la transhumancia, por qué no decirlo, porque las vías pecuarias quizás sean, por lo menos en kilómetros, el bien patrimonial caminero más grande que tenemos en la península. Bueno, pues que hicieran este tipo de recreaciones del imaginario en esos pueblos, para que la gente
vuelva, aunque estén lejos ya del campo, vivan de otros oficios, pues vuelvan a recordar, aunque no vivan de ello, de qué vivieron sus ancestros o cuál fue la importancia que tuvo su pueblo, su ciudad, dentro de ese camino, de esa vía pecuaria, de ese tramo de ferrocarril abandonado, etcétera, etcétera. No sé si se solucionan los problemas. Vamos a verlo ahora mismo. En todo caso, Casa Herrera, tengo que decirles que está a las afueras de Mérida, en pleno campo, y es un lugar verdaderamente mágico como la iglesia de Santa Lucía del Trampal, al lado del Cuéscar. Para los que no lo conozcan, son dos lugares realmente, en lo patrimonial, importantes, pero en lo paisajístico, porque son paisajes culturales, son verdaderamente mágicos. Puedes empezar cuando quieras. Voy a empezar, os traía unas imágenes muy bonitas que voy a tratar de recrearos con mi palabra. Lo siento mucho, no sé por qué no se puede abrir. Os voy a hablar de la importancia de Mérida como lugar clave para entender las primeras comunidades mozárabes de las que tenemos constancia arqueológica y textual. Y hablar de las primeras comunidades mozárabes significa hablar del siglo VIII. El siglo VIII, que hasta hace muy poquito tiempo era considerado el siglo de la oscuridad. Muchos de vosotros a lo mejor habéis estudiado la Edad Media como la época oscura. Bueno, pues dentro de esa Edad Media, el siglo VIII era el que se llevaba la palma. Hay un libro precioso de uno de los medievalistas más importantes de los últimos años, Chris Wickham, que lo titula El largo siglo VIII. Al que casi todos los investigadores hemos mirado de lado porque era muy difícil de entender y sobre todo muy difícil de conocer. Apenas había evidencias arqueológicas, o creíamos que apenas había evidencias arqueológicas, hasta que nos hemos quitado el miedo de encima y nos hemos enfrentado a él y hemos empezado a encontrar que es un siglo rico, lleno de matices y sobre todo lleno de transformaciones. Y en ese sentido Mérida y Extremadura tienen mucho que decir. La investigación tradicional siempre nos ha hecho creer, nosotros hemos creído, que a una etapa, cuando una etapa termina, viene otra, que acaba con ella o la supera o la transforma completamente. De esta manera, cuando se acaba el Imperio Romano, viene la época visigoda, y cuando se acaba la época visigoda, viene la conquista islámica, y se producen ciertas cesuras, cortes, algo termina y algo nuevo empieza, nada más lejos de la realidad. Hay mozárabes en Extremadura, y además son los primeros mozárabes de los que tenemos constancia. Es una pena que no vais a poder ver las imágenes, pero os invito a todos vosotros a que cuando tengáis tiempo podáis pasear por estos lugares de los que vamos a hablar. Para empezar, el siglo VIII, el siglo VIII es un siglo que no nace de la nada. Y cuando llega el Islam, cuando llegan los musulmanes a la península ibérica, no cortan con lo que había antes. Ellos aprovechan un sistema, ellos aprovechan una organización y aprovechan una cultura. Eso se puede ver muy bien, por ejemplo, en las monedas. Las primeras monedas que acuñan los musulmanes están hechas en oro, a la manera de los tremises, de las monedas de oro visigodas, que a su vez copiaba los últimos sólidos imperiales de oro. Pero muy poquito después ya van a empezar a acuñar en plata. De la misma manera que las primeras fórmulas de estas monedas están escritas en latín por los propios musulmanes, pero muy poquito después ya las van a hacer en árabe. Lo mismo se puede ver con la cerámica, de la que Miguel Alba es uno de los máximos especialistas que hay en la península ibérica, y que ha podido determinar aquí, precisamente en Mérida, cómo esa producción cerámica no parte de cero. Los alfareros van incorporando nuevas modas, nuevas técnicas que van asimilando sobre las que ya existía, creando muy más adelante nuevas tipologías. Y lo mismo exactamente pasará con la arquitectura y con la escultura. Nosotros en el entorno de Mérida podemos encontrar las dos maneras de conocer la cultura mozárabe. Una es la previvencia, de la que ha hablado Miguel. Los edificios no se destruyen.
Y esto es algo que es una lástima tener que decirlo, pero los españoles somos los últimos que lo hemos aprendido. Hay una cultura permeable, hay una pervivencia y una transferencia de modos de hacer en todo el Mediterráneo. Allí donde llegó el Islam, se creó una nueva cultura híbrida, tardó más o menos años. Eso se ha estudiado, se ha documentado, se ha conocido en Jordania, en Egipto, en Siria, en Argelia, y durante muchísimos años lo hemos negado en España. ¿Por qué? Porque España es, de todos los países de la cuenca mediterránea que estuvieron bajo el Islam, el único que luego fue de alguna manera reconquistado, y hemos tenido una fuerte historiografía que ha negado la existencia de una cultura mozárabe en Al-Ándalus. De hecho, hasta hace muy poquito tiempo para nosotros mozárabe era lo que se hacía por los cristianos del norte, contradiciendo el propio espíritu de mozárabe, que son los cristianos que viven bajo el Islam. Ahora es cuando empezamos a conocer, ahora es cuando empezamos a llenar de monumentos y de cultura esa Al-Ándalus cristiana. Uno de los edificios singulares más importantes, sin duda, de esa Al-Ándalus cristiana está a 33 kilómetros de aquí, en el pueblo de Alcuéscar. Alcuéscar, que era una mansión, era un punto en el camino de la Vía de la Plata, que bien sabe José Luis, unía Mérida con Cáceres para luego tirar hacia Salamanca. A mitad de camino, y la pueden ir a visitar, es desde luego una de las joyas de la arquitectura altomedieval española, se encuentra la iglesia de Santa Lucía del Trampal, descubierta hace apenas 30 años, excavada a finales de los 80, y que muestra una arquitectura completamente abovedada, llena de boveditas, de cúpulas. Esa es la gran innovación tecnológica que incorpora la arquitectura venida de Oriente en el siglo VIII. En el siglo VIII se empieza a experimentar con nuevas técnicas que se añaden a las viejas. Siempre se había dicho que esta arquitectura se encontraba en el norte cristiano, pero que no podía venir de Al-Ándalus porque no se encontraba en el sur musulmán. Esa arquitectura que ejemplifica mejor que ninguna Santa María del Naranco. Santa María del Naranco, según las propias crónicas de los reyes asturianos, era considerada una obra única, y fijaos qué curioso que el propio cronista del rey Alfonso III decía, sin parangón alguno en toda España. Para los asturianos España era Al-Ándalus. El rey asturiano Ramiro II, cuando construye el palacio del Naranco con su obra cumbre, Santa María del Naranco, que muchos de vosotros habréis visitado, es todo un edificio abovedado. Era la primera vez, según él, que se construía esa obra maravillosa en España, sin parangón alguno con Al-Ándalus. Qué curioso que se quería comparar con lo que había en el otro reino, ¿no? Y qué curioso que nosotros empezamos a tener ya esos edificios que están anticipando lo que luego va a ser la arquitectura asturiana y lo que luego va a ser la arquitectura románica, la arquitectura de las grandes cúpulas, de las grandes bóvedas. Teníamos Santa Lucía del Trampal, visigodos para unos, mozárabe para otros. Ahora, hace 4 años, se excavó, es todavía inédito, lo excavó un compañero nuestro del consorcio, Gilberto Sánchez, un edificio de estos que os ha enseñado Miguel, emiral del siglo VIII, que está sobre los estratos romanos y visigodos, un edificio de finales del siglo VIII, que también presenta los contrafuertes interiores para poder ir elevando esas bóvedas que van haciendo una cubierta continua totalmente cupulada, abovedada. Es decir, empezamos a encontrar ese nexo de unión entre la cultura del norte y la cultura del sur. Mérida sigue siendo importante, a pesar de que ya no era la capital de Hispania como en el siglo IV, ni la capital ideológica católica en el siglo VI que se llegó a enfrentar a Toledo. Mérida seguía siendo un referente para Asturias. Miguel ha comentado antes que si vais a la Catedral de Oviedo, la primera capilla que hay a la izquierda está dedicada a Santa Eulalia, pero hay más, algunos de vosotros seguro que lo conocéis. La patrona de Asturias no es la Virgen de Covadonga, la patrona de Asturias es Santa Eulalia de Mérida. Hay un vínculo muy especial entre los reyes asturianos y Mérida. Siempre se ha hablado de que la corte de Asturias se hace a imagen y semejanza de Toledo, recuperando la capital de los visigodos. Si os leéis las crónicas asturianas,
y si veis las reliquias que empiezan a llegar al norte a partir del siglo X, pero las crónicas asturianas son anteriores, del IX, siempre Mérida es un hito, es un símbolo al que se quiere volver a llegar, que se quiere perseguir, alcanzar. Ya no hablo solo de las cartas que conservamos entre los reyes asturianos y entre los emperadores carolingios, como la de Luis Pío II en 826, prometiendo ayuda a los cristianos de Mérida en sus rebeliones contra Córdoba. No hablo solo de eso, hablo de las campañas militares asturianas, sobre todo las de Alfonso III, que siempre dicen, y llegamos casi a Mérida. Y por primera vez, en el año 878, el cronista del rey dice, por primera vez desde que Al-Ándalus se formó, o sea, por primera vez tras la conquista de 711, nuestros ejércitos atravesaron el Guadiana, pero lo atravesaron a 10 millas de Mérida, porque en Mérida se había desmochado ya el puente, y porque Mérida ya empezaba a ser un lugar peligroso que algún investigador tendrá que estudiar alguna vez, un lugar peligroso, pero para los dos, para Córdoba y para Asturias. Era un lugar que quien lo tuviera podía controlar el Guadiana. Y estamos hablando de bajar muy, muy abajo la frontera. Mérida siempre estuvo en la mente de los reyes asturianos, pero no solo por motivos políticos, motivos bélicos, también hay un trasvase cultural, que es el que estamos empezando a notar con la arqueología, y también hay un trasvase de mentalidades y de religiones. No podéis ver la imagen, pero en un yacimiento, una iglesia rural que hay al norte de Cáceres, desviándonos un poquito de la Vía de la Plata, pero cerca, muy bien excavada en los años 70 y 80 por el equipo de Luis Caballero, se llama la Iglesia del Gatillo. Entre sus múltiples fases, una de ellas datada en el siglo VIII, porque tenéis que tenemos todos que asimilar que los edificios no pertenecen a una época, los edificios tienen una vida como tenemos todos nosotros. Cuando hablamos de una iglesia visigoda, esa iglesia visigoda también pudo ser mozárabe y luego románica y luego ha llegado hasta nuestros días. Esa iglesia del Gatillo se construyó en el siglo V, ni siquiera es visigoda, es una de las iglesias más antiguas que se conservan en la península ibérica y tuvo una fase mozárabe, tuvo una fase en el siglo VIII y en una de las tumbas de esa época del siglo VIII, en el ajuar o en el depósito, apareció una cerámica, una botellita con un anagrama, un símbolo que ponía Santa Eulalia. Santa Eulalia seguía siendo un lugar de peregrinaje, Santa Eulalia de Mérida, para los pueblos cristianos, estuvieran en Al-Ándalus o estuvieran en el norte, porque conservamos también mucha documentación de monjes del norte que visitan Córdoba y viceversa. Y allí, en el norte de Cáceres, a unos 70 kilómetros de aquí, una dama, una señora, en pleno siglo VIII, bajo dominio musulmán, decide enterrarse y junto a ella llevar para la otra vida una cantimplora, una botellita con el símbolo de Santa Eulalia, porque posiblemente habría venido de peregrinaje aquí a Mérida y habría obtenido como reliquia y como recuerdo esa botellita que seguramente contendría agua purificada que habría pasado por la santidad a través del contacto con las reliquias de la mártir. Bueno, no me quiero extender más, perdonar por no tener las imágenes, espero por lo menos haber podido conseguir ilustraros un poco lo que quería, lo que pretendía con ellas. Muchas gracias. Muchas gracias, Isaac. Bueno, se ha solventado el problema, Manolo. Se ha solventado. ¿Se ha solventado, no? Bueno, siguiendo dentro de la línea de la arqueología, la doctora Ángeles Jordano Barbudo, que es doctora en Geografía e Historia, en la especialidad de Historia del Arte por la Complutense de Madrid, aunque ejerce ahora su profesorado en la Universidad de Córdoba, ha centrado su línea de investigación en una fase que se solapa a la que ya hemos visto, que es la del arte medieval cristiano y mudéjar. Me alegra mucho ver que la compañera Ángeles Jordano ha colaborado mucho con la Administración. Yo, como
empleado público, siempre echa mucho de menos a veces la implicación de la universidad en la gestión del patrimonio, en este caso de nuestra comunidad autónoma, y veo con gran regocijo que Ángeles ha sido una gran colaboradora, en este caso con la Junta de Andalucía, a la hora de hacer los inventarios. Los inventarios y los catálogos son, bueno, pues la materia prima para que luego se pueda montar todo este gran edificio, esta gran arquitectura, que es, entre otras cosas, los itinerarios culturales. Ella, para la Junta de Andalucía, participó en la realización del inventario de escudos, que, como todos ustedes saben, son todos bienes de interés cultural, y de unas estructuras arquitectónicas realmente singulares y que en muchos sitios hemos perdido, desgraciadamente, como son los pósitos y las tercias, al igual que los pozos de nieve, y etcétera, etcétera. También ha colaborado en la catalogación de los bienes de la Iglesia y del patrimonio de la universidad, que también hay que tenerlo en cuenta, y en el catálogo artístico y monumental de la provincia de Córdoba. Supongo yo que es un catálogo de lo más extenso. Entre sus publicaciones destacan la dedicada a la arquitectura medieval cristiana de Córdoba, las iglesias de la Reconquista, itinerarios y puestas en valor, en coautoría, el Mudéjar en Córdoba, la sinagoga de Córdoba y las yeserías mudéjaras de la Baja Edad Media, y aún en la panadería se encuentran escudos en fachadas y portadas de Córdoba y provincia. Bueno, yo te doy la enhorabuena por adelantado, como empleado público dedicado a la gestión del patrimonio, de esa colaboración que en Andalucía tenéis entre la universidad y la Dirección General de Patrimonio y el Instituto de Patrimonio Histórico Andaluz. Y te cedo la palabra, Ángeles. Vale, muchas gracias. Pues buenas tardes y en primer lugar quería dar las gracias a la organización de este congreso, pues por haber tenido la amabilidad de invitarme, y ya que yo de mozárabe poco les voy a hablar porque ya han visto cómo en mi campo es otro bien distinto, pero que yo creo que es un recurso potentísimo para todos los amantes del camino mozárabe. Y eso es lo que voy a intentar brevemente pues explicarle aquí. Voy a intentar transmitirle la riqueza y la potencialidad que tenemos no solo a lo largo del camino mozárabe, sino en todo solar hispano, ¿no? Quisiera agradecer también a Isidro Rodríguez la amabilidad que tuvo al pensar en mí para estar aquí hoy con todos ustedes. Isidro Rodríguez es ahora mismo pues presidente de la Asociación de Amigos del Camino Mozárabe y del Camino de Santiago en Córdoba. Y yo especialmente quería tener unas palabras muy cariñosas pues para una persona tristemente ya fallecida, que fue don Vicente Mora Benavente. Aquí está su viuda, doña Ana María Suárez Varela, y entonces él fue el principal impulsor del camino mozárabe de Santiago en Córdoba. Pues a él quería dedicar especialmente estas palabras. Han sido muy interesantes las ponencias que ha habido anteriormente, y yo lo que quería insistir sobre todo en cómo los ramales existentes del camino mozárabe en Andalucía se unen en Córdoba. Málaga y Granada, unidas en Alcaudete, se dan la mano en Jaén, se dan la mano con Jaén en un punto de encuentro privilegiado que es Baena, uno de los municipios con mayor riqueza patrimonial de la provincia cordobesa. Este hecho deriva de la estratégica situación geográfica de Córdoba. Ya hemos visto cómo Mérida también tiene esa ubicación estratégica, y Córdoba también ha sido un lugar tradicionalmente de encuentro y de asentamiento de distintas culturas, de distintas civilizaciones que encontraron un atractivo en esta ciudad, ¿no? Bueno, pues nuestra ponencia trata de reflejar la diversidad y riqueza patrimonial que desde el punto de vista histórico-artístico encuentra el peregrino cuando cruza la provincia de Córdoba desde el sureste al noroeste. Concretamente, nos vamos a centrar en la aportación del arte mudéjar, por lo que
este arte mudéjar viene a nutrir pues este camino con una serie de edificios y no solo de edificios, sino también de tradiciones que siguen vivas, de ese patrimonio inmaterial que sigue ahí y que dotan de riqueza al camino. Bueno, pues ese arte mudéjar, al igual que el arte que desarrollaron los mozárabes, es fruto del maridaje de culturas, por lo que viene a aportar un sentido al camino del siglo XXI, que es el que yo intento transmitir aquí, que es esa cultura de la paz. Ya saben que fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en el año 1999 y quedó definida como la cultura que promueve valores y actitudes contrarias a la violencia, buscando siempre solucionar los conflictos a través del diálogo. Si los mozárabes fueron los cristianos que vivieron bajo dominio islámico en Al-Ándalus, los mudéjares eran los musulmanes sometidos a los reyes cristianos. De hecho, el término mudéjar procede del árabe mudayán, que significa aquel a quien se le ha permitido quedarse. ¿Quedarse cómo? Pues quedarse conservando su religión, sus costumbres e incluso sus propios tribunales de justicia. Eso, bueno, pues ha favorecido que los mudéjares se conviertan en los transmisores de recetas que pasaban de padre a hijo. Esto se sigue viendo en Marruecos perfectamente, de cómo digamos, las personas mayores en talleres siguen rodeándose de discípulos muy jóvenes a los que enseñan pues el arte de la madera, la cerámica, etcétera. Entonces, cómo estos mudéjares son los que permiten esa pervivencia de lo islámico en la Andalucía cristiana. Por eso son unos principales transmisores de toda esa cultura. Bien, pues motivado por la fe o por un afán turístico de conocer esos hitos que ofrece el camino mozárabe a Santiago, el peregrino tendrá ocasión, a través de la contemplación de estas obras artísticas, de recapacitar sobre la diversidad cultural muy compleja que se dio en estas tierras durante la Baja Edad Media, en la que coexistían cristianos, musulmanes y judíos. Por tanto, no debemos ver este rico legado patrimonial desde una perspectiva historicista, como una vuelta al pasado, como un viaje en el tiempo, sino que hoy yo creo que es posible plantear su interpretación para el hombre actual como la necesidad de crear espacios comunes para el encuentro de culturas en un clima armónico. Y es verdad que esto puede resultar muy utópico, pero yo considero que es una responsabilidad por nuestra parte educar y formar a una sociedad plural en una cultura de la paz, de la tolerancia, adhiriéndonos así a una de las líneas prioritarias de la UNESCO a día de hoy, que es el diálogo intercultural. El arte mudéjar se convirtió en un lenguaje artístico común a cristianos, musulmanes y judíos, a pesar de que en otros terrenos, en el terreno religioso, político y social, pues hubiera momentos de intransigencia e incluso de persecución. La prueba de la aceptación de este arte fue, como digo, su larga pervivencia. El arte mudéjar, yo creo que cada vez me sorprendo más, porque yo creo que nunca se rompió ese cordón, desde Al-Ándalus, desde lo islámico hasta la edad contemporánea, porque el arte mudéjar se sigue encontrando incluso en el siglo XVII, en el XVIII, para luego en el XIX, a finales del XIX, a principios del XX, surgir como un revival, una vuelta atrás a través del neomudéjar.
y nos encontramos pues, muchísimas manifestaciones en toda España. Aquí, como nuestro presidente hablaba en términos taurinos, pues la Plaza de las Ventas en Madrid es Neomudéjar, ¿no? Es decir, que yo creo que nunca hemos perdido ese lazo de unión con lo islámico, ¿no? Bueno, pues su significación hoy, en época contemporánea, alcanza los debates políticos sociales acerca de la interculturalidad, la integración de grupos de diferentes etnias y creencias en una España en la que cada vez pues asistimos con mayor asiduidad, pues a veces desgraciadamente tenemos muy reciente el triste acontecimiento de Lampedusa, pero a nuestras costas arriban un día sí y otro también, sobre todo en verano, las pateras. Entonces tenemos esta cuestión sobre la mesa. Esos inmigrantes que llegan, bueno, pues precisamente yo creo que el camino mozárabe debe enseñar también eso, ¿no? Cómo a través del arte, que es en lo que yo les puedo hablar un poco más, el arte no hay que verlo como una vuelta al pasado, sino que podemos hacer una interpretación que sirva a la gente de ahora, que tiene problemas de ahora, e intentar transmitir mensajes de que si en un pasado fue posible que culturas tan distintas como era la islámica, la cristiana y la judía pudieron encontrar un lenguaje común, como fue esa expresión de los mudéjar a través del arte, y las tres culturas se pudieron manifestar a través de él, pues a pesar de esas diferencias, incluso de persecuciones, pues ¿por qué no va a ser posible hoy día? Entonces, creo que es nuestro reto, ¿no? Encontrar ese camino y esa vía, y nosotros desde la universidad trasladar eso, ¿no? Bueno, pues frente a la escasez de vestigios que por lo menos en la zona de Córdoba ha dejado el mozárabe, ¿no? Es verdad que las crónicas, las fuentes documentales hablan de monasterios, que se sabe más o menos por dónde pudieron estar, pero todavía no tenemos muchos restos. Pues, sin embargo, se puede transmitir un mensaje de conciliador para la ciudadanía a través de lo que sí ha sido un legado sustancioso, que es lo que nos ha traído el mudéjar, ¿no? Convenientemente revalorizado. Digamos que el mudéjar es un desconocido para la sociedad. Ahora ya sí hay muchas publicaciones, pero hasta no hace mucho sí es verdad que no se hablaba mucho del mudéjar. El camino mozárabe atraviesa a su paso por Córdoba importantísimas poblaciones, otras que son menos, ¿no? Pero sí es verdad que todas son muy ricas y diversas en su muestrario de este arte mudéjar. Así que estas deben apostar por seguir la recomendación de la Carta de Itinerarios Culturales de la UNESCO, de que los municipios grandes o con un patrimonio cultural más abundante deben servir de estímulo a los más pequeños o menos dotados patrimonialmente, creando sinergias para impulsar proyectos comunitarios. Y eso es una realidad. Y como decíamos, a falta de una sustanciosa herencia de lo mozárabe, hay que rentabilizar el patrimonio que tenemos y que afortunadamente cuenta con obras destacadas, que ahora vamos a ver muy rápidamente, y otras muchas que no aparecen en los grandes repertorios del arte, pero que hoy se están viendo reconocidas. Sobre todo esa arquitectura vernácula, tradicional, por ejemplo, las pequeñas ermitas. No hay que irse a las grandes iglesias, a las grandes manifestaciones, sino que muchas veces ese arte está latente en edificios que a lo mejor a la gente de los municipios, de los pequeños pueblos, le transmite más, como esas sencillas ermitas que veremos algunos ejemplos, ¿no? Bien, pero la revalorización de este patrimonio en los municipios pasa en primer lugar por una conservación, y esto hay que ser muy conscientes. No se puede vender
culturalmente lo que está en ruina, lo que está hecho un desastre. Entonces hay que apostar desde las instituciones, en primer lugar, por conservar y mantener, y en último extremo, restaurar, para así, ya de esa manera, poder hacer una transmitir este importante legado a las generaciones futuras en las mejores condiciones. Eso es lo que queremos, que lo mismo que disfrutamos hoy, las generaciones que vienen lo puedan disfrutar también, ¿no? Y todo eso partiendo de una investigación, es decir, que no se puede interpretar, no se puede dar a conocer lo que no se conoce bien. Y ya voy a pasar muy rápido a las obras que pueden ejemplificar un poco. Por supuesto, aquí no están todas, ni están todos los municipios que atraviesa el camino, pero bueno, he tenido que aquí, como cuando uno tiene que matar a alguien, a su hijo, no dice, ¿a cuál sacrifico? Bueno, esto sería muy extremista, pues aquí que estamos hablando de la paz, pero bueno. Pues esto pasa como cuando yo tengo que decidir qué pongo y qué no, pues es muy difícil. Pues aquí tienen, por ejemplo, San Mateo. Lucena ya saben que tuvo una población judía importantísima. Pues se convierte en un lugar que es un verdadero ejemplo de cómo se hizo una adaptación. San Mateo de Lucena, pues aquí vemos cómo en el siglo XVI se está adoptando techumbres de madera de par y nudillo de tradición mudéjar. Esto lo hacían los mudéjares, aunque el arte mudéjar no lo hacen exclusivamente alarifes mudéjares. Es decir, fue un arte que se puso tan de moda que los maestros cristianos, los alarifes cristianos, tuvieron que reaccionar y aprenderlo muy bien, y digerirlo para poder transmitirlo, para poder hacerlo también, porque había una gran demanda, dado el éxito que tuvo. La iglesia de Santiago de Lucena es anterior, es del siglo XV, y ahí ven cómo, bueno, se dice que San Mateo, la que hemos visto antes, me he ido con el de este. San Mateo de Lucena se dice que está asentada donde estaba la antigua mezquita Aljama de Lucena, e incluso, bueno, pues sobre la iglesia de Santiago hay quien dice que, bueno, pudo estar aquí la sinagoga, etcétera, pero a lo que voy es cómo se sigue construyendo en un lenguaje que está asimilando fórmulas, está combinando fórmulas cristianas y fórmulas de tradición islámica, como son las techumbres de madera, con una técnica que sabían hacer los mudéjares. Baena es otro de los altos importantes en el camino, es también una población que tuvo mucho elemento judío, y es una invitación, bueno, es una ciudad, un pueblo que invita al paseo por sus calles, por la Medina. Ahí tiene la Puerta del Arco Oscuro, y en el convento de Madre de Dios nos encontramos con estos espectaculares azulejos. Aquí, por ejemplo, el escudo de los condes de Cabra, que tiene, por cierto, la cabeza de Boabdil abajo, porque en 1483, la batalla de Lucena, lo hicieron prisionero, y está ahí, ¿no? Esta alfombrilla mudéjar también es muy interesante en la solería. Y tienen también ejemplos de las techumbres, muy ricas, este tipo de armaduras ochavadas, con lacería, o sea, son técnicas que van pasando desde lo musulmán, ¿no? Aquí en Castro del Río, pues ese arco de herradura apuntado que comunicaba con la antigua mezquita, hoy desaparecida, y en Espejo se habla también de las techumbres. Bueno, no tengo que ir muy rápido. Llegado a Córdoba, pues tenemos la sinagoga, donde en las yeserías vemos cómo aparecen inscripciones en árabe,
Por eso les digo que judíos, musulmanes y cristianos están haciendo un arte, un lenguaje, están buscando una fórmula común. Estos son ejemplos de inscripciones que se encuentran en Córdoba hechas bajo el mudéjar. A la izquierda en la sinagoga, en árabe, aquí la lápida fundacional en hebreo y abajo en unas antiguas casas palacios convertidas después en conventos de las capuchinas. Y esta es la Capilla Real, uno de los ejemplos más ricos del mudéjar en Córdoba y quizá en toda España. Ahí la ven, fíjense cómo la bóveda, hecha en 1371, se está inspirando en la del vecino lucernario, de Al-Hakam II del siglo X. Son transmisiones de fórmula. Y en el caso de San Bartolomé, aquí arriba, en el alero, en el tejaroz, pues el modillón de rollo central tiene la concha de Santiago. Y es porque, viendo la documentación del archivo, me apareció que había una capilla de Santiago dentro de la iglesia de San Bartolomé. Esta es una de las joyas, y de las iglesias pues tenemos varias. Esta es la de San Lorenzo, donde están reaprovechando el alminar de la antigua mezquita. Y, por ejemplo, el rosetón es uno de los rosetones mudéjares más bonitos que tenemos. Ya he dicho que mozárabe tenemos todavía poco, pero aquí tienen la campana de la Abad Sansón y los restos de basílica, bueno, en el Palacio Maximiano Herculeo, que aunque es del finales del siglo III, pero los mozárabes tuvieron allí una basílica muy importante que además era zona de mártires y se convirtió en un centro de peregrinaje muy interesante. No me voy a extender más. Ya yendo hacia el norte de la provincia, pues nos encontramos ermitas como esta, muy vinculada a esa tradición vernácula, o ejemplos como este, el de San Juan Bautista de Hinojosa, donde trabajan los Hernán Ruiz. Y ya quisiera terminar cogiendo la mano que tendía el presidente de esta mesa, que era en relación a la conexión de las pequeñas ermitas con la ruta de la Mesta. La transhumancia tiene muchísima importancia y yo creo que los pequeños municipios, sobre todo del norte de la provincia de Córdoba, deben tener un contacto muy estrecho con esa ruta de transhumancia, porque por aquí se movían miles de cabezas de ganado y muchas veces las ermitas se convertían en lugar de refugio de peregrinos, como este caso, ¿no? Son ermitas muy sencillas con arco de diafragma, pero que están muy vinculadas a esa tradición. Aquí tienen un pilar, uno de los pilares más espectaculares, y con esto cierro, donde venían a brevar esas cabezas de ganado, con lo cual son pueblos que están muy vinculados a esa ruta. Simplemente cerrar diciendo que respecto a lo que decía don Jesús Sánchez Adalid, respecto al voluntariado, yo quiero recalcar, sobre todo para los municipios, esos pueblos que quieren participar en el camino, que desde la Universidad de Córdoba se está moviendo un voluntariado cultural y que, como hay un reconocimiento de créditos, que es la moneda que utilizan los universitarios, los estudiantes, pues ese voluntariado sí que se puede mover y sería muy interesante que los municipios, con muchísimos de ellos tenemos convenios, para tirar de esos voluntarios e implicar a la gente joven. Nada más, siento el tiempo. Muchas gracias. Nada. Bueno, pasamos a